¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este gran canal de Lucas Redut. En el día de hoy te voy a contar absolutamente todo sobre la aerodinámica en los autos de carrera. Sí, vamos a ver difusores, alerones, efecto suelo y un montón de cosas más. Así que si te gusta todo este tema, quédate en el video porque no tiene desperdicio alguno. Bueno, ya yendo un poco a lo que es el análisis y explicación de la aerodinámica, que bueno, como primer punto te voy a contar que la aerodinámica es la parte que estudia los fluidos, ¿sí? En este caso estamos hablando del aire, pero podría ser tranquilamente el agua, ¿sí? Que los estudia en cuerpos, digamos, puede ser en movimiento o en este estado detenido, ¿sí? Obviamente estos autos, como yo les dije, como todo auto de carrera, se mueve por la pista. O sea que lo que estamos analizando acá en realidad es justamente el aire y no el agua, pero también es parecido. Básicamente cuando yo le digo un fluido es lo que estudia eso, digamos, justamente, ¿no? Puede ser el agua o algún tipo de fluido y ahí dentro de esa rama se la considera también a el aire, ¿sí? El aire, por si no sabías, es lo mismo, nada más que es menos denso, ¿sí? Pero cuando uno pone la variable de la velocidad, ¿sí? Y se empieza a chocar con el aire, hace exactamente lo mismo el aire que el agua, por ejemplo. Pero bueno, vamos a arrancar en este caso con lo que sería el Ford ETC, ¿sí? Acá tenemos diferentes modelos, tenemos el Chevy, Dodge, Toyota y Torino. Pero vamos a arrancar por el auto que yo veo menos, o que toda la vida fue menos desfavorable, ¿sí? Para el tema aerodinámico, como es el Ford Falcon. Que bueno, vamos a arrancar con los principios básicos, con los conceptos básicos de esto. Muchos me preguntarán de dónde yo saqué esto. Bueno, son muchas cosas mías, muchas cosas en su momento que hablaba con mi tío, un poco también de la universidad y un poco hasta un poquito también del secundario cuando lo hice. Así que bueno, de ahí saqué muchas de estas cosas. Van a faltar muchas cosas más, pero bueno, la idea es que se entienda y al menos sepas por qué se producen muchas de las cosas en la aerodinámica. Sobre el final les voy a estar dando unos conceptos un poco más avanzados, ¿sí? Y que tratan sobre el tema de suelo, efecto suelo, etcétera, como para que también lo termines de entender. Y lo voy a exponer sobre Fórmula 1, ya que este tipo de auto, si bien tiene, y lo voy a mostrar, es un poco diferente. Arrancamos. El Ford Falcon, ¿no? El Ford Falcon, viéndolo a simple vista, comparándolo con los demás, ¿cómo lo vemos? Lo vemos bastante cuadrado, digamos, ¿sí? Sobre todo lo que sería este pilar, acá, y acá, ¿sí? Se ve bastante cuadrado, por ende ya desde el vamos lo vemos que aerodinámicamente es muy desfavorable. En este caso todas las trompas serían iguales, así que vamos a tomar el mismo principio y vamos a decir que acá adelante tenemos un splitter. El splitter, que es esto, ven que se ve acá, no sé si se llega a ver ahí, pero es como que acá tenemos un faldón, un splitter. Básicamente, ¿qué función cumple esto? De pegarnos el auto o la trompa, en este caso, hacia abajo, ¿sí? Más que nada esta parte, pegárnosla a donde lo más posible al suelo cuando el auto esté doblando. Más que nada la aerodinámica donde funciona, ¿sí? Es para doblar, porque si nosotros nos ponemos a pensar, muchas de las cosas en línea recta nos van a perjudicar. Y ya les voy a ir mostrando por qué. Pero bueno, el splitter justamente está hecho para esto. Acá tienen a veces como unas falditas. ¿Para qué? Para que trate de ingresar lo menos posible el aire. Ya que, como les digo, el piso de estos autos no son como los de la Fórmula 1. Pero bueno, tenemos este splitter que lo que hace es que nuestro auto baje en este caso. O sea, tenga una presión aerodinámica. Yo a esto me encanta y me encantó siempre nombrarla con kilos de carga, con kilos de presión. Hay muchos que me dicen, no está bien decirlo así. Bueno, pero en la jerga se le dice así, ¿sí? Cuando tenemos una presión aerodinámica, lo que tenemos acá es masa, o sea, peso, ¿sí? El aire está ejerciendo esa presión que para mí la transforma en kilos. Por ende, acá este splitter lo dejamos así, pero no lo es todo, ¿sí? El aire no va a pegar desde arriba para abajo, sino que pega acá lateral, ¿sí? Lateralmente el TC, si lo vemos desde este caso, es dentro de todo aerodinámico, teniendo en cuenta las formas de este auto, pero nos vamos a concentrar básicamente en la silueta, lo que vemos acá, y por qué no es tan favorable. El viento acá, vamos a cambiar el color, el aire, perdón, sigue subiendo, nos topamos con lo que sería esta toma dinámica, esta toma de aire,
¿sí? Que es bastante desfavorable si la vemos en un punto, ya que si bien la toma dinámica, si la usaran para otra cosa o el reglamento pudiera permitirlo, acá lo que podríamos hacer en los laterales sería canalizar el aire hacia lo que sería el parabrisas delantero, ¿sí? Pero bueno, nos topamos con esto y acá generamos algo de turbulencia. En esta parte generamos turbulencia, ¿sí? Sobre todo acá a la salida, ¿sí? El aire, como les digo, viene por acá, ¿sí? Sigue por acá con un poco de turbulencia. Ahí pusimos un poco en verde la turbulencia. Sigue por acá hasta que se topa con este parabrisas. Y acá encontramos el primer punto, o uno de los primeros grandes puntos negativos, que es el ángulo de ataque, digamos, ¿sí? Es bastante importante, si lo vemos, este ángulo de este parabrisas, bastante importante en el Ford. Que esto que nos va a traer este parabrisas es que a la salida de esta misma, acá, por lo general, ¿sí? Salvo que vayas, no sé, a 300 km por hora, el viento no va a ir directamente a lo que es el techo. Se va a fugar mucho del aire que pasa por este parabrisas, se va a ir para arriba, o sea, para acá. Va a hacer esto. Va a tender a hacer esto. ¿Sí? Por ende, ¿qué pasa acá? A partir de la mitad, vamos a ponerlo con otro color porque si no, no se va a entender un carajo esto. Ahí, a partir de esta mitad, no va a llegar el aire limpio. ¿Hacia dónde? Hacia donde nosotros lo queremos mandar, o hacia donde tendría que ir en un auto normal. Ya vamos a ver la diferencia con respecto al resto, pero fíjense, va a ir haciendo así, sí va a llegar acá atrás, pero va a llegar bastante sucio acá. Es como les mostraba, ¿no? Llega bastante sucio. Por ende, ya le costó un huevo al aire llegar acá, llegar a esta parte. ¿A dónde? Digamos a lo que sería la ventana trasera del auto. Esta parte, llegar acá, ya el viento ya le costó un huevo en lo que sería la parte de arriba. Pero hay un quilombo aún más importante, o no menos importante, que es cómo tratamos, porque acá todo bien, el techo está bien, se me descarga un poquito el auto, tenemos inclusive un poco de aire que, aunque ustedes no lo crean, yo estoy seguro que este tipo de formas estaría frenando un poco el auto, ¿sí? Porque se genera una turbulencia acá, y es lo que no buscamos, no tanta, porque el techo igual es largo, pero yo estoy seguro que habría que estudiarlo bien en el número exacto, pero yo estoy seguro que un poquito de turbulencia acá hay, y por ende el auto pierde, creo yo, un poco de carga inclusive, ¿sí? No se estaría levantando, pero mucho menos estaría ejerciendo una presión, ¿sí? Como les dije, no viene del todo bien el aire acá. Pero bueno, la cuestión es que para llegar acá atrás, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque el Ford históricamente siempre tuvo un problema de cómo hacerle llegar carga atrás. Y ustedes, o para el que hasta ahora no haya visto el porqué, fíjense lo que es esta parte trasera. La vamos a poner ahora con otro color. Fíjense esto, acá. Fíjense desde la rueda, acá más o menos. ¿Qué pasa acá atrás? Es absolutamente cuadrado esta parte. Por ende, ¿cómo hacemos para que esto baje? En condiciones normales, el Falcon no traía un Gurney, no traía un carajo acá. Si logran ver esta parte acá, ahora igual voy a subir una foto del auto real, del Ford real. Acá, no me sale bien a veces, perdón. Acá hay un Gurney, ¿sí? O un canalizador de aire. Muchos van a decir, ¿y por qué en su momento pusieron esto? ¿Y por qué en categorías en el mundo a veces tienen estos autos o hasta autos de fábrica tienen esto? Esto, ¿saben para qué es? Justamente para canalizar el aire. Para intentar solucionar un poco el problema del auto en su momento. ¿Sí? Entonces, este canalizador, depende para dónde lo apuntamos, va a canalizar el aire. O sea, el poco aire que termine de llegar desde acá adelante, que se nos hizo un quilombo con el tema un poco del vacío, etcétera, lo va a intentar hacer así. El canalizador hace esto, ¿ven? Es para donde lo apuntamos y si ustedes se estarán dando cuenta hacia dónde va. Acá. Va hacia el alerón trasero. ¿Me explicó? Para eso está puesto esto. O sea, ese Gurney que está puesto ahí es justamente para eso. Para poder canalizar el aire. ¿Hacia dónde? Hacia nuestro alerón.
Dicho esto, te voy a contar qué carajo pasaría si no estuviera el Gurney, porque es muy fácil decir ahora, no, bueno, ahora el Falcon tiene una aerodinámica de la hostia y no hagamos más nada, total tenemos el Gurney. No, yo te voy a explicar, en realidad ya te conté por qué lo pusieron. Ahora te voy a mostrar cómo en realidad era antes. Vamos a cambiar a color rojo. ¿Qué pasaba antes de que no estuviera el Gurney? Supónganse que acá no hay ningún Gurney. Vamos a borrarlo a esto. Ahí está, ahí lo borramos y ahora no tenemos más Gurney, no tenemos más canalizador de aire, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver qué hubiese pasado si no tenemos esto, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado en esta rama de la aerodinámica? Igual esto ya debe estar reestudiado, pero bueno, nunca lo vi realmente en un túnel de pruebas. Y créanme que esto es así por la forma en sí y por el trabajo, como yo les digo, de los fluidos, ¿sí? En este caso el aire. ¿Qué hubiese pasado si no había Gurney? El aire continúa por acá, ¿sí? Pero acá, mucho del aire, ¿sí? Ya viciado, que venía del techo este malo, se queda acá. Se queda acá. Y acá, inclusive, hacía esto. Hacía como un remolino acá. Pasaba esto con el Falcon. ¿Ven? Y algunos se estará dando cuenta ya y me va a decir, ¿el alerón? Qué gran problema, ¿no? ¿A dónde queda el aire entonces? El fluido, véanlo como si fuera esto agua. ¿A dónde va acá? ¿Va directo al alerón o a dónde carajo va? No, ¿saben dónde va? Va hacia esta parte acá. Pero encima haciendo ya en estos momentos un poco de remolino, ¿eh? O sea, el aire bastante viciado. El aire acá frenado. Por ende, a esta parte, básicamente inclusive en vez de que venga por acá y tocar este alerón, lo que pasaba era esto. El auto me lo levantaba. Aunque ustedes crean que no, me lo levantaba. Imagínense todo este quilombo sin alerón para el Falcon. Por eso ustedes van a ver que el Falcon en su momento, y hoy en día también, es el que más alerón tiene, el que más carga tiene que tener atrás. Inclusive con el Gurney. Ahora vamos a ver la diferencia de esto a cuando está el Gurney, cuando está el canalizador. Pero acá, como les mostré, puro aire viciado, ¿sí? O aire inclusive más o menos bueno, de que viene desde el techo acá, ¿sí? Pero va hacia el techo y baja hasta por acá nomás y se empieza a viciar, como les mostré acá. Por ende, si viéramos una corriente de aire, ¿sí? Iría hasta por acá. Supónganle que va a llegar igual al alerón, porque en un punto va a llegar. ¿Sí? Está tan viciado igual y queda tan acá arriba que igual llegaba al alerón. Por ende, cumplía la función. Pero entre ponerle el alerón que le ponían y no ponerle nada, no había tanta diferencia. O sea, sí que había diferencia, digo. Pero no lo era tanto, ¿sí? Al menos en lo que es la parte del techo. Y ya se darán cuenta, es por esto que estamos viendo acá, que se los mostré en azul. Mucho de ese aire quedaba viciado. ¿Por qué? Por la forma básicamente del auto, del Falcon, ¿sí? Es un auto bastante cuadrado. Tengamos en cuenta que al menos el auto que llegó acá a la Argentina, la versión 4 puertas, un auto de pasajeros, no era coupé a diferencia de la mayoría del resto. Por ende, la aerodinámica en esos autos era bastante mala. En los años 70 Traverso contaba que este auto era peligrosísimo, ¿sí? O que se levantaba inclusive en plena recta. Y sí, ¿por qué se levantaba? Porque hacía hasta inclusive el efecto inverso a lo que era el efecto suelo. Hacía hasta como una sustentación, por esto que yo le estoy mostrando, ¿sí? Tenía, si bien no era una forma de gota sin alerón, era bastante malo de la mitad para atrás, como ya lo estamos viendo acá en los años 70, que no tenía alerón. Era tan inestable que hasta el auto, por momentos, cuando agarraba inclusive algún santo o algo, estoy seguro que no bajaba rápido y se quedaba flotando la parte trasera. Imagínense, ¿no? Y antes se corría así, muchachos. Bueno, vamos a ver esto mismo, qué pasaría con el Gurney acá o con el canalizador. Bueno, acá ahora estamos con el canalizador puesto otra vez, ¿sí? Mágicamente lo volvimos a poner. ¿Y qué sucede acá? El poco aire que nosotros tenemos viene todo por acá. Y este topa acá, la parte que entre con el canalizador topa acá y, como les decía, hace que baje, ¿sí? Básicamente hace esto. Hace la función de canalizar el aire hacia dónde, hacia acá atrás. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que, dos puntos, el aire siga trabajando, como les digo yo, como un fluido, abrace inclusive un poco a la parte trasera como si fuera una coupé, pero lo más importante es que nos tire
el aire hacia acá atrás. Fíjense la diferencia, ¿no? Ahora con el canalizador, lo poco que llegue está haciendo... Después sí, acá sigue habiendo un poco de remolino, ¿sí? Porque el mismo canalizador hace que esto baje, o sea que los remolinos son un poco menos, pero todo lo que llegue el canalizador hacia abajo, lo comprime inclusive un poquito. Al comprimirlo inclusive un poquito, toma la forma de la carrocería y esto va hacia el alerón trasero. ¿Ven? Eso pasaba. Entonces, ahora al llegar directamente al alerón trasero y que no quede tanto acá arriba, ¿en qué nos iba a mejorar esto? Obviamente, en que casi todo el aire que agarre esta última parte y llegue al gurney o al canalizador, recorra después toda esta parte y llegue a lo que sería el alerón trasero, nuestro auto increíblemente ahora va a bajar. O si antes bajaba, ahora va a bajar o va a actuar este alerón quizá al 80 o 90%, cuanto antes quizá actuaba al 30, al 40%. O sea, la diferencia es abismal, ¿sí? Eso viéndolo a grandes rasgos, a esta parte de la aerodinámica, ¿sí? Porque muchos no entienden, hasta me han preguntado, por ejemplo, si en un karting actúa el tema de la aerodinámica. Y yo les tengo que decir la verdad, sí. ¿En un karting inclusive actúa la aerodinámica en curva? Sí. El problema es que en un karting, o la diferencia en un karting, es que se toma mucho lo que es el grip mecánico. En un TC también, y me olvidé de contarlo, en un TC tenemos hasta inclusive casi iguales de partes de aerodinámica con grip mecánico. Los autos de TC en la actualidad tienen una goma muy ancha, y bueno, se toca mucho eso, ¿sí? Si el TC no tuviera alerón y no tuviera cargas casi, sería muy inestable, pero aún así podría llegar a andar, ¿sí? Digamos, no sería tan peligroso como lo fue en los años 70. Tengan en cuenta que en los años 70 las gomas eran súper finas y nada que ver a lo que es ahora. Aunque iban un poco más lentos igual, pero no tenían absolutamente nada de carga y las gomas eran súper finas. Entonces un día un chico me preguntó si en el karting esto actuaba. Sí, actúa, pero la verdad que muy poco. En el karting lo que más se toma es el grip mecánico, ¿sí? Aunque en curva yo estoy seguro que un 5, un 10% en curvones al menos largos, que hay pocos igual en los cartódromos, actúa. Así que bueno, esto por el caso del Falcon. Para repasar, como les dije, lo que es al menos la parte de arriba, el piso tiene un truquillo, pero yo se lo voy a mostrar al último, o hasta inclusive con un Fórmula 1 para que se termine de entender bien esto. Acá tenemos un splitter, el splitter que es lo único que hace, digamos, nos hace una incidencia en la trompita para que el aire, primero que vaya por acá arriba bien, y segundo para que nos pegue la trompita al suelo, ¿sí? Para que nos pegue la trompita al suelo, sobre todo en curva, esto es lo más importante, en recta también, porque si se nos pasara aire por acá abajo, tendríamos un efecto bastante raro, y si no tenemos acá algo de efecto suelo, esto nos va a jugar totalmente en contra. Por ende, esto tiene que estar, en el caso del TC, lo más bajo posible, y tiene ese splitter. Después pasa por acá, como les dije, acá tenemos en verde algo de turbulencia ya. Lo más importante son los ángulos de ataque, ya sea la trompa, el parabrisas y el final del auto. Así que en este caso el parabrisas delantero en el Falcon tenemos un ángulo de ataque bastante cuadradito, digamos, pero bueno, eso ya es un problema en sí del modelo original de fábrica. En el TC lo han cambiado, o sea, le han dado un poquito más de ángulo para que no sea tan grosso acá esto. Lo cual igual, ¿qué nos hace esto? Como yo les mostré, que empecemos a tener un poco de aire viciado acá, que no vaya bien pegadito como tiene que ir al techo, aunque va una parte de esa, yo no la mostré, pero bueno, acá parece que va todo para arriba y no es tan así, lo corta, pero hasta ahí nomás, una parte sí va al techo. Por ende, en el caso actual del Falcon va al gurney, del gurney hacia acá atrás. Lo que hace este canalizador es bajar todo este aire, ¿hacia dónde? Hacia el alerón. Esa es básicamente toda la función del Ford Falcon, ¿sí? O de un TC general. Básicamente todo lo que es la parte de arriba es eso, no tiene más igual misterios, no le encontremos más misterio, no, porque cuando actúa acá un pequeño splitter pasa tal cosa. Bueno, después tenemos lo que son los laterales, ¿sí? Pero eso ya es otro tema. Cuando acá agregamos, vamos a suponer, vieron que les ponen como unas tiritas acá de chapitas, o antes se veían así, eso sigue siendo, ¿saben qué? Carga aerodinámica. Si le ponías una, tenías un poquito más de carga aerodinámica
lateral, si le ponías 3 tenías mucha más, y si no ponías ninguna no tenías nada, ¿sí? Pero bueno, trabaja básicamente en los laterales eso, ¿sí? Y después canalizaba el aire hacia los costados, que a su vez permitiese que alguna otra parte del auto tuviera otra función, pero no mucho más. Digamos, no existe en el TC una forma súper redondeada como un Fórmula 1 como para que esto actúe, esto que les mostré recién, como para que eso actúe tanto. Sí, lo que es el splitter y los ángulos de ataque, en el caso del Ford, el canalizador y este tremendo alerón trasero que se aplicó hace muchos años ya. Después, en el final de este auto, lo que vamos a tener como resultante acá, que no lo mostré, como lo que vamos a tener como resultante acá atrás, es igual, sí, bastante aire sucio acá. Yo lo muestro así, todo medio deformín. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a lograr, al menos en el principio de la parte trasera. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que esto, el alerón este, está cortando el viento, ¿sí? Por ende acá ya no vamos a tener más aire limpio. Y acá en el final es bastante cuadrado también el Falcon. Por ende, esto se nos va, ¿sí? O sea, el aire limpio este que nosotros vemos acá, esto termina estando todo viciado. Y bueno, vamos a suponer que atrás viene este Torino, ¿no? Bueno, si estuviera muy cerca, fíjense con lo que se encuentra. Ya no se encuentra más con este aire que toca acá el splitter, no. Se encuentra todo con un aire sucio, por ende esto en curva es malísimo. Este auto que viene acá, este Torino que viene acá, no podría doblar, ¿sí? Al menos estaría muy pegado. Bueno, continuando con el caso de ahora la Chevy, acá el Falcon lo dejamos un poquito olvidado, parece un convertible, sí, porque bueno, me quedaron algunas cositas ahí, las borré. Vamos a continuar, sí, con el Chevy, que bueno, el Chevy básicamente tenemos el mismo principio, sí, en este caso no les voy a explicar todos los modelos porque si no se me va a hacer muy largo el video. Así que bueno, pasando ahora por el Chevy, como les dije, también en este caso tendríamos un splitter. Tenemos todo lo mismo que sucede con el Falcon, aunque acá yo creo que el ángulo de ataque de la Chevy es un poquito mejor, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es tan cuadrado, como para que se entienda lisa y llanamente, no es tan cuadrado. Y ya de por sí, desde esta parte para atrás, vamos a tener un poco de mejor flujo de aire, ¿sí? Recuerden siempre, para entenderlo bien, tomen esto que yo les estoy diciendo como si fuera, en vez de aire, como si fuera agua. ¿Cómo correría el agua acá? Bueno, es más o menos como corre el aire, es un fluido, ¿sí? Eso es lo que se estudia en la aerodinámica. Entonces, bueno, acá ya para empezar, en este parabrisas, tenemos un poquito de mejor flujo. Hay que ver los ángulos de incidencia y cómo fueron modificándolos en los años. Pero bueno, desde el auto original más o menos es así. Por ende, vamos a tener un poco menos de aire viciado acá, en lo que sería el techo ya de la Chevy, ¿sí? Vamos a tener un poquito menos, va a subir para arriba, pero creo yo, o lo que tengo entendido, va a ir también bastante para abajo, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a grandes velocidades, ¿sí? O también cuando vamos a velocidades bajas. Eso a veces es un poco indistinto. Pero bueno, ustedes vieron cómo es la dinámica, como les digo, los fluidos. Va a tender a pegarse más a la carrocería cuando tenemos por ahí un poco de mayor presión acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque la menor presión en este caso, o donde va a ejercer un poquito menos de presión el auto, más allá de que sea en la zona de arriba del techo, donde va a tener igual menor presión es acá. Vamos a mostrarlo con otro color. En el caso de la Chevy es acá, como veíamos en el Falcon, ¿sí? Pero la diferencia del Falcon a la Chevy es que vamos a tener mucho menos vacío, ¿sí? Mucho menos aire sucio. Por ende, ya de por sí, la Chevy, inclusive sin alerón, es bastante mejor que el Falcon. ¿Vamos a ser inestables sin alerón? Sí, pero no vamos a tener aire sucio, ¿sí? Ahora les muestro por qué. La Chevy, ven la forma que tiene acá, tipo un fastback. Entonces el aire, créanme que acá en este caso va a tender a hacer esto así, se puede ir después por acá arriba. Este que venía sucio desde acá va a hacer esto, va a ser así. Pero tiene otra línea, ¿ven? Por ende, ¿qué pasa entonces en la Chevy? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en la Chevy? O perdón, ¿qué hay en el Falcon que no tenemos en la Chevy? ¿O qué hay en el Torino y el Falcon que no tenemos en la Chevy? El canalizador, el Gurney, como le dicen acá. Este canalizador de aire no lo necesitamos absolutamente para nada. Es más, hasta sería en un punto desfavorable si lo tuviéramos.
porque hasta, si te pones a pensar, frenaría más de lo que actuaría. ¿Por qué? Por la forma del auto, ¿sí? En la Dodge pasa lo mismo. No vamos a explicar después la Dodge, ni el Dodge, ni el Toyota, dije dos veces Dodge, perdón. Por lo mismo, ¿sí? Porque estos tres autos en sí tienen una forma similar. Ninguno es igual uno que otro, pero son similares. Entonces, en la Chevy, como yo les dije, viene por acá y baja. ¿Y a dónde baja entonces? Si habíamos visto que en el Falcon necesitábamos el canalizador de aire, en la Chevy va casi directamente como un tubo al alerón. Acá. ¿Sí? Acá yo se lo estoy mostrando. Va directamente al alerón. Ahí va. Esto que arrancó acá en la trompa, ¿sí? Como yo les dije, splitter. Por ende acá la trompa baja. Pasa por acá arriba. Acá se nos va un poquito, tenemos un poquito de aire sucio, pero bueno, sigue todo por acá, sobre todo en los laterales, va al parabrisas y después sigue todo por acá. Pero no se olviden, la forma del auto favorece a que vaya hacia la parte trasera o lo último de la parte trasera, y encima es una cola larga, la de la Chevy, ni hablar la de la Dodge. La de la Dodge aerodinámicamente es impresionante, al menos comparándola con el Falcon, es abismal la diferencia aerodinámicamente. Pero ya en la Chevy es muy importante esto. ¿Por qué? Porque esto permitía, digo permitía porque los autos igual no se fabrican más, al menos para producción general. Esto permitía que el aire vaya prácticamente como un tubo, como les dije, al alerón trasero. Entonces, que vaya al alerón trasero directo, obviamente es muchísimo más eficiente aerodinámicamente, no necesitamos Kearney y hasta el alerón funciona mucho mejor. Ahora hay una diferencia también respecto al Falcon, respecto a la Chevy justamente. ¿Qué cuál es? Vamos a necesitar entonces menos alerón trasero. ¿Y por qué? Si supuestamente los dos estarían en la misma categoría. No, no están en la misma categoría. Tienen diferentes ángulos, ¿sí? Tienen diferentes incidencias el aire. Es más, en esta parte, lo vamos a poner con otro color para que se entienda, en esta parte, ¿se acuerdan que yo les había puesto desde la rueda trasera del Falcon hacia arriba? ¿Se acuerdan que acá es prácticamente una caja? Es bien cuadrado, el Kearney, etcétera. En este caso, acá, vamos a tener inclusive, como les dije, una zona de bajo flujo, pero una zona de alta velocidad, ¿sí? Para que se entienda, la alta presión la vamos a tener acá, en el techo, como en el caso del Falcon, porque si no nos vamos a perder. Acá vamos a tener menor presión, ¿sí? Menor presión, pero una mayor velocidad. En este caso igual sería ascendente, ¿sí? Sería como el ala de un avión al revés, para que se entienda. Esto estaría igual acá en el caso de la Chevy, haciendo igual un poco de efecto de sustentación, ¿sí? O sea, es tan buena esta aerodinámica, pero si no tenemos esto, si no tenemos este alerón, si no tuviéramos nada igual, seguiríamos haciendo un efecto sustentación y les diría más interesante que en el Falcon. Porque en vez de tener aire sucio, vamos a tener un buen traspaso de aire a la parte trasera, ¿sí? No se frena a ningún lado, no queda aire sucio por ningún lado acá arriba. Pero si no tuviéramos alerón, todavía seguiríamos teniendo un poco de como de reflote ahí arriba, ¿sí? A muy alta velocidad. ¿Por qué? Porque si bien el aire seguiría acá debajo, acá, seguiría todo por acá como les mostré, al no tener, vamos a suponer que no tenemos alerón acá, bueno, esto igual lo que haría, esta zona de baja presión, como yo les mostré, sería un poquito de sustentación. La sustentación nos levantaría inclusive el auto en vez de bajarlo. Y nosotros lo que queremos acá es bajarlo. Entonces, ¿para qué? ¿Qué tenemos que usar para bajarlo entonces? El alerón. Esto que les mostré acá en azul. Pero bueno, ya yendo a lo que es la parte final, les dije que necesitábamos menos alerón. ¿Y por qué necesitamos menos alerón? Porque es muy eficiente aerodinámicamente. Yo ya les mostré muchas veces esto. Va directo hacia la parte trasera. Por ende, en el Falcon, ¿por qué necesitábamos más? Porque el aire se nos quedaba acá. ¿Ustedes quieren una explicación lógica y buena? En el Falcon, ¿por qué necesitamos igual más alerón? Porque el aire se nos quedaba bastante acá arriba. Recuerdan que necesitábamos un alerón hasta por acá más o menos, que haga esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque encima sin Kearney y el Falcon, sin canalizador,
lo que pasaba era que llegaba hasta por acá arriba el aire. Pueden tirar para atrás el video y lo pueden ver, ¿sí? Por ende, el alerón tenía que ser muy alto para poder generar carga en el Falcon. Si no, era casi imposible generar carga, ¿sí? El alerón en el Falcon actuaba quizá el 40%, el 50%, no actuaba todo cuando no tenía el Gurney. Ahora sí actúa casi el 80, el 90% por el Gurney. En el caso de la Chevy nunca fue así, porque la Chevy ya casi desde fábrica, al poner un poquito nada más acá, ven que es chiquito, lo mismo que en la Dodge, al poner un poquito, ese alerón ya prácticamente actúa al 95, les diría casi 100%. Claro, es por la forma del vehículo, ¿sí? Ahora algo que me faltaba, lo vamos a poner con rojo esto, y es un poco lo que es el tema del suelo. Esto lo voy a explicar a continuación en los autos de carrera, ¿sí? Y vamos a explicar un poquito lo que es el efecto suelo y lo que es, por ejemplo, el reglamento 2021 versus el reglamento 2022 y por qué han cambiado bastante los autos de Fórmula 1. Pero bueno, acá estamos en este caso con el TC. Les dije que en la parte delantera debemos tener la trompa lo más baja posible, aunque siempre se nos va a filtrar un poco de aire abajo. Como se sabe igual que se nos va a filtrar un poco de aire abajo y esta trompa, esta parte nunca va a estar pegada al suelo al 100%, menos en curva, ¿sí? En línea recta puede ser, aunque si está tocando ahí abajo, en algún punto del aire se va a pasar. Lo que hace todo el mundo cuando tiene un piso plano, ¿sí? O un piso de un auto de carreras común, pero plano, como es el caso del TC, lo que suele pasar es intentar disminuir en esta parte de acá. Esperen que se las remarco porque si no, no se va a entender. En esta parte de acá y en esta parte de acá tenemos que lograr la mejor eficiencia aerodinámica igual. Sí. O sea, no todo pasa por lo que sucede acá arriba. En todas las marcas esto, ¿eh? En el Falcon, en el Chevy. Tenemos que lograr la mejor eficiencia aerodinámica abajo. ¿Y cómo logramos la mejor eficiencia aerodinámica de abajo? Bueno, intentando buscar un efecto suelo. En el caso de un TC, yo considero, al menos yo, puede venir un ingeniero o alguien que de verdad esté todos los días laburando con estos autos que me puede decir, no, se puede generar un efecto suelo con el TC, puede ser cierto, pero yo considero que es muy difícil. ¿Por qué? Más allá que el piso sea plano, lo único que nos queda, creo yo a nivel de reglamento, es intentar subir, lo vamos a poner acá, subir el auto, ¿sí? Levantarlo solamente en el eje trasero, ¿cuánto? Un poquito nada más, porque la incidencia que vamos a tener a nivel aerodinámico acá atrás no es mucha. Casi todo lo que se trabaja en un auto de pista, sacando auto fórmula, tipo Fórmula 1, IndyCar, etcétera, casi todo lo que se labura en un auto es en la parte del techo, o sea, las presiones, el flujo, etcétera. Lo que más se labura es en la parte de arriba del auto, ¿sí? Desde la parte inicial, como yo les conté, hasta la parte final, etcétera. Pero en el piso igual se labura un poco eso, ¿sí? Y se busca siempre, o lo ideal es buscar un típico efecto suelo. Para buscar un efecto suelo en un piso plano, lo que hacen, acá lo levantan al auto, ¿sí? Lo levantan un poquito. Recuerdo un Ford de Diego Aventín que hizo Canapino, padre, que creo que lo hizo de cero, ahora bien no me acuerdo, pero el auto tenía una inclinación impresionante atrás, estaba súper levantado, y que yo lo que creo que buscaban en ese Ford, fue tipo un experimento, me acuerdo en su momento, lo que se buscaba era un poco de eso, me parece. Buscaban un poco de efecto suelo, nadie lo contaba, yo me quedé en el tiempo con eso, pero para mí lo que buscaban ahí, que nadie contó, es que para mí buscaban un poquito de efecto suelo al levantarlo atrás, ya que el piso, al menos en la parte trasera y final del auto, obviamente se notaba que era plano, ¿sí? Entonces, el aire, ahora vamos a contar un poco por qué lo levantan, etcétera, y qué pasa acá debajo. Acá debajo hay muchos componentes todavía mecánicos, en el caso del TC, entonces igual el aire se distorsiona bastante acá, ¿sí? Pero no tanto. Al levantarlo, también podemos provocar acá una zona de bajo flujo, ¿sí? De flujo muy bajo, que obviamente esto después se canaliza para acá y se corta el viento encima con el alerón, y lo que se genera acá es un aire sucio, como les mostré en el Falcon. Pero acá lo importante del caso es que si nosotros podemos comprimir un poco esta parte, inicial,
y levantar la parte trasera, digamos que no me quede así como está acá en la foto, que se entienda, que me quede un poquito más bajo delante y un poco más alto atrás, lo que se puede hacer es que el poco aire que ingrese acá debajo, acá, se pueda comprimir, ¿sí? Al comprimirse van a pasar dos cosas. Aunque ustedes no lo crean, vamos a tener una mayor presión, ¿sí? Y sobre el final vamos a tener una depresión. O sea, en esta parte vamos a tener una depresión siempre y cuando lo levantemos no tanto tampoco. Eso se estudia, ¿sí? Pero bueno, al tener acá una depresión en esta parte del auto, en la parte trasera y final, lo que se puede llegar a lograr un poco es generar más carga, más downforce. Porque ahí estaríamos generando un efecto suelo. Sí, como estás escuchando, mayor presión o comprimirlo acá en la parte del medio, ¿sí? Que ingrese acá comprimido. Y acá sale como un tubo después. Y eso genera una depresión. Por ende, el auto va a tener más velocidad abajo. O sea, el aire primero se comprime, después sale con menos presión, pero ya sale con una velocidad tremenda. Y encima, cuando sale, sí va a generar una depresión. Por ende vamos a tener menos presión y eso que genera que el auto baje. Es más, se va a pegar al suelo en un punto. Porque estaríamos generando, como les digo, un efecto suelo. Ahora lo vamos a mostrar igual, o yo te voy a mostrar un poco mejor esto, porque en un Fórmula 1 se va a entender un poquito más. Esto en realidad la Fórmula 1 trajo Colin Chapman con Lotus. Pero Colin Chapman en su momento igual lo vio de otro auto, etcétera. Una larga historia. Si quieren yo un día les cuento de ese Lotus. Porque en su momento con mi tío también hablé bastante, hablé con un profesor en su momento de física, he hablado mucho de ese tema. Y bueno, en la actualidad, después de eso fue como un antes y un después igual, ¿sí? Todo el mundo intentó buscar efecto suelo en todos lados y en el TC básicamente el poco efecto suelo creo yo que se puede encontrar es como les mostré acá y acá, ¿sí? Después no hay mucho más para desarrollar, ya que igual el aire en un montón de puntos se pierde la eficiencia aerodinámica porque sigue habiendo partes mecánicas acá abajo. Ustedes no se olviden que tenemos diferencial, etcétera, y no puede estar absolutamente todo cubierto como un Fórmula 1 y que se entienda. Dicho esto, vamos a pasar a la última parte de todo esto aerodinámico, ¿sí? De toda la temática aerodinámica que yo les puedo traer en este canal, donde vamos a hablar exactamente de la diferencia del reglamento 2021 versus 2022 y más o menos por qué ahora sí se genera más efecto suelo que en la temporada anterior. Bueno, acá lo que tenemos gracias a esta foto de internet, igual esta la saqué de internet de Giorgio Piola, le voy a dar los créditos por si la duda, ¿viste? Lo único que falta que... Pero bueno, esta es la foto de Giorgio Piola. Acá lo que tenemos es muy interesante. Y van a ver que muchas de las cosas que les digo es cierta porque ya está igual escrito esto en el mundo. Yo no soy desarrollador de nada. Pero van a ver que es cierto lo que yo les estoy contando y por qué. Se ve claramente acá. ¿Qué vemos en el auto 2021? En este Red Bull. ¿Qué vemos acá? ¿Se dan cuenta de lo que les digo? ¿Saben lo que pasaba en este reglamento? Había menos efecto suelo en lo que eran los canales del medio del auto, ¿sí? En la parte media del auto había menos efecto suelo. Por ende, el poco efecto suelo que podían tener estos autos, ¿dónde se lograba? Levantándolo. Creo que en inglés le dicen rage, lo levantaban al auto lo máximo posible, siempre y cuando respetando el reglamento, porque el piso era más plano que con forma acá debajo. No sé si me explico. Acá en este Fórmula 1 ahora yo les voy a mostrar una foto de cómo es por dentro y por qué se genera un efecto suelo mucho más importante. Pero fíjense, tenemos el efecto que yo les dije, es exactamente lo que les dije. En el TC, inclusive se ha hecho, o en el día de hoy se sigue haciendo, que siempre es preferible levantarlo un poco más atrás si el auto tiene un piso plano a cuando no lo tiene. ¿Para qué? Para intentar comprimir el aire, inicialmente, ahora lo vamos a mostrar acá, el aire en este caso se estaría comprimiendo acá, ¿sí? Por ende, mayor velocidad, mayor compresión, menor velocidad. Por ende, acá lo que se busca es generar una mayor presión de aire, ¿sí? Para que pase más rápidamente, digamos, a comprimirlo en esta parte. Acá que se logre ver y entender. Acá que se logre ver y entender, ¿sí? Y sobre el final, generar igual una especie de túnel, más allá que no es tan eficiente. ¿Por qué? Porque es plano, ¿sí? Y encima no tenemos las falditas acá al costado, por ende el aire
se nos escapa por el costado, se va para las ruedas. O sea, imagínense todo el quilombo aerodinámico que hay acá. Pero bueno, no importa, estamos viendo solo el piso. Entonces, es eficiente este efecto suelo hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque es plano. Ya vamos a ver la diferencia entre este auto y este 2022 que estamos viendo acá y por qué sucedía esto. Esto es básicamente por reglamento, ¿sí? Entonces, como les dije yo, acá se trata de comprimir el aire se comprime. Acá ya empezamos a tener una zona de menor presión acá. ¿Ven? Toda esta altura, hasta inclusive por acá atrás. Tenemos menor presión. Pero, a diferencia de la sustentación en el ala de un avión, lo que acá estamos teniendo es un efecto suelo. O sea que nuestro auto que tiene acá, como dice estas partes, 33, 33, tenemos un efecto suelo. O sea, en este caso tenemos un downforce. El downforce es justamente eso. Una presión hacia abajo, ¿sí? Pero en este caso no lo van a poder creer. En este caso, en velocidad del auto, se estaría chupando para abajo a nivel efecto suelo. Pero van a ver que al ser un piso plano, como les dije, no es tanto el efecto que podemos agarrar. El efecto verdadero es el que yo le dije de Colin Chapman con Lotus, que fue el pionero en este caso de esto. Ahí se lograba el 100% efecto suelo, pero bueno, en el 2021 no podíamos lograr este tipo de efectos. Y ahora vamos a ver un poco los porcentajes, ¿sí? Que nos está marcando esta foto, y van a ver lo interesante del caso. Y van a ver por qué. Y van a ver por qué de esto, ¿no? De este 33, 33, 33. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una lotería esto? 33% de ¿qué? 33%, ¿sí? De cada parte, digamos, ¿sí? 33% en la parte delantera. Lo vamos a marcar acá con rojo. 33% tenemos acá, ¿sí? Iniciales. 33% en esta zona, como les dije, se comprime un poquito más antes, y acá ya empezamos a tener un poquito de downforce. Y 33% acá entre el alerón y lo último que nos dejó el efecto suelo, ¿sí? Y también este downforce que nos crea este alerón. Eso es lo que nos está mostrando acá. Ahora, ¿cuál es la diferencia respecto esto a esto? Es bastante, ¿no? Bueno, van a ver que casi todo no el peso del auto, casi todo el downforce del auto acá. ¿Cuál es la diferencia en el 2022? Casi todo está acá. El 50, el truco del auto 2022 está acá. ¿Se dan cuenta? Es 50% versus 33%. Y ustedes entonces me van a decir, ¿cuál es más eficiente aerodinámicamente? ¿Cuál tiene más efecto suelo? ¿Este de 33 o esto? Obviamente, no hace falta que les diga mucho. El auto que tiene el 50%. Ahora vamos a ver igual por qué este tiene el 50%. Este ya les mostré por qué tiene el 33%. Pues si bien crea un efecto suelo, no es mucho, pero tiene un 33%. Ponerle un 60% entre todo esto, más el alerón, tenemos más o menos un 66% de downforce. Y acá tenemos un 33%, lo cual el auto igual está bastante bien, pero les voy a decir un detalle más ahora. Nosotros donde vamos a lograr mejor eficiencia, ¿sí?, a la hora aerodinámica, es en el medio del auto, porque por lo general es donde en el medio tenemos el peso. Por lo general acá nosotros tenemos todo el peso, donde va el conductor, etcétera. El motor, si bien está en la parte trasera, fíjense que está por acá. Está casi en la parte media también, no en la parte trasera. No en el eje trasero justamente, ¿sí? Entonces casi que corresponde a este 50 todo este conjunto. Fíjense dónde está el downforce. ¿Dónde está la mejor parte de la aerodinámica en el auto 2022? Ahí, en la parte media y donde tiene que estar. En cambio acá está, si bien está bien repartida, no está donde tendría que estar, digamos. Tenemos 33, 33 y 33 atrás. Es preferible que la mayor parte del downforce lo cree la parte media, como ya les conté. Ahora sí, vamos a la diferencia radical de por qué este 33, que yo igual ya se los conté. Acá se levantaba el auto para poder obtener un poco de efecto suelo, pero no el efecto suelo como tiene que ser tal, ¿sí?, como el 2022. Ahora vamos a ver por qué se crea esto, ¿sí? Si ustedes ven este auto acá, como yo les digo, piso plano, el 2021 piso plano, y hace todo esto hacia acá, ¿sí? Después el aire trabaja todo por acá arriba, etcétera, ¿no? Tipo, véanlo como siempre les digo, como agua. Después se levanta acá, después pega en el alerón, ven, y ahí sale.
Clarísimo está, ¿no? Empieza acá. Acá perdemos un poquito, tenemos un poquito de turbulencia en esta zona. Pero la diferencia entre esto y esto es abismal. ¿Por qué? Porque si bien acá en la parte delantera canalizamos un poco el aire, ¿sí? Mucho de ese aire pasa por abajo y fíjense hacia dónde va. Acá ya tenemos unos difusores, ¿sí? Que no se ven en esta foto y que yo ahora les voy a mostrar mejor. Pero acá tenemos unos difusores y hasta tenemos una pequeña falda acá que tampoco se ve. Y el piso acá abajo se levanta. O sea, hace lo siguiente. Espero mostrárselos bien adentro, ¿eh? Internamente el piso acá está haciendo esto. Está haciendo esto, fíjense. Ahora se los voy a mostrar. Está haciendo esto. Ahí está. Me emocioné. ¿Por qué? Ay, qué boludo. Esperen, esperen. Esperen un poco. Ahí está. El piso adentro está haciendo esto. Exactamente lo que yo estoy haciendo acá es lo que está haciendo. ¿Sí? Esto está haciendo, ¿ven? Que no se está viendo en la foto. ¿Por qué? Porque está muy oscuro y porque tiene una falda acá. Pero acá tenemos unos difusores. Acá en toda esta parte. Acá tenemos unos difusores, ¿sí? En toda esta parte, acá inicial. Y por adentro, lo que sucede es lo siguiente. Entonces, ¿dónde se comprime el piso? Acá. En esta zona. ¿Sí? Esta es la parte de compresión. Y esta es la parte donde ya el aire empieza a generar una depresión en el Fórmula 1. ¿Sí? Esta es la parte de depresión acá. ¿Sí? Acá se comprime, ¿ven? Acá se comprime, todo lo que entra por acá abajo se comprime y acá descomprime. Entonces ustedes me dirán, ¿qué pasa cuando descomprime? ¿Se acuerdan lo que les conté en el TC? ¿O ya no te acordás lo que te conté en el TC? Te dije, cuando vos comprimís la parte inicial, significa que a la salida, sobre todo si es la parte más larga, se genera una descompresión. Esa descompresión lo que nos va a generar es downforce. El auto de por sí va a bajar y no solamente eso, se va a chupar al piso, ¿sí? Porque la corriente de aire que va por abajo ya se comprimió y es totalmente diferente a la que va por arriba, ¿sí? No sé si me explico. Tenemos una zona de alta presión inicial y que va bajando la presión mientras ya pasó, digamos, acá. O sea, se comprime y relaja, ¿sí? Por ende, esto que nos va a generar más downforce en el Fórmula 1, en un TC y donde ustedes quieran. Acá, como yo les dije, lo que sucede pasar es que en el 2021 levantaban. Acá no hace falta levantar absolutamente nada. Ya está hecho el efecto suelo. Y está en un grado muy importante. En este caso dice el 50. Y créanme que es así. Es impresionante el efecto que generan con estos suelos, ¿sí? Y la eficiencia aerodinámica. Es tal así la eficiencia aerodinámica que se genera que hasta inclusive se dan más sobrepasos con esto, ¿sí? ¿Por qué? Justamente por la eficiencia aerodinámica. Porque no, inclusive necesitamos menos carga arriba, fíjense, que en este caso, ¿sí? Es menos eficiente el auto 2021. Entonces, eso que genera hasta mayor sobrepaso, ¿sí? El auto en este caso tenemos un downforce impresionante hacia abajo, ¿sí? Ni hablar en esta parte final donde acá tenemos, como les mostré, una descompresión, ¿sí? Pero fíjense, es como un ala de avión invertida. Entonces, en vez de lograr el efecto como hace el avión hace una sustentación, ¿sí? Lo levanta para arriba el avión. Muchos creen que el avión vuelan por el motor y porque el ala tiene una incidencia. No, la incidencia genera un diferencial de presión entre la parte de arriba y la parte de abajo. Pero la parte de arriba del ala, una vez que ya choca el aire y lo corta un poquito, no es tan exagerado. Entonces, ¿qué hace? Se genera como un túnel de depresión, ¿sí? Por ende, en el caso del avión lo sustenta, lo mantiene a flote. En el caso del auto lo chupa hacia abajo, lo pega al piso, genera downforce, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Nada que ver al 2021. En el 2021 se limitaban solamente a poder levantarlo al auto. O sea, espero que se haya entendido. Lo conté miles de veces esto en el video, pero bueno, soy repetitivo porque quizás no vas a terminar de entender. No, créeme que es así. Es un ala de avión al revés. Si quieren yo un día les cuento
esa diferencia de presiones. ¿Y por qué se crea eso? Hay un diferencial de presión ahí, ¿sí? Y hay un ángulo de incidencia que si en el ala del avión te pasás, la cagaste, porque en vez de generar esta depresión mínima para que el auto se pegue y generar un downforce, lo que estarías generando acá, ¿sí? Vamos a suponer que acá lo cortás al aire acá abajo, porque es mucho el ángulo de incidencia. ¿Sabés lo que está generando ahí? Un vacío, ¿sí? Está generando mucho vacío, por ende está generando aire sucio. Por ende hasta el auto lo estaría frenando y acá atrás no llegaría casi nada, o llegaría todo sucio. Esto es así, ¿sí? Después acá arriba sigue trabajando el aire, ¿sí? Se mete por acá, pero esto es más que nada, perdón, esto es más que nada para refrigeración. Creo que tienen los radiadores acá. Después acá arriba siguen laburando, ¿sí? Pasa por acá, pero fíjense, acá ya se enfrenta esta confluencia que yo les dije. Fíjense que acá no tenemos casi resistencia. Toda esta confluencia viene a parar hacia dónde, hacia acá atrás, ¿sí? Hace esto así. Miren por acá, espero que se entienda, ¿no? Entonces, la diferencia entre esta parte, vamos a poner en otro color, si no esto es siempre lo mismo, ahí. La diferencia entre esta parte y esta parte, que viene por acá abajo, que viene así por acá abajo, es la diferencia que les estoy contando, ¿sí? Por eso generamos downforce en esta parte. Desde acá para acá generamos un tremendo downforce. El auto se pega al piso, ¿sí? A diferencia de este, que es mucho menos eficiente el 2021. Después, como les dije, actúan acá el alerón. Esto después igual acá nos va a generar un vacío aerodinámico. Ese vacío aerodinámico le va a afectar justamente, como les mostré también en el TC, al auto que viene detrás. Pero bueno, eso prácticamente no se puede eliminar por más efecto suelo y eficiencia aerodinámica que tengas. Eso no se puede eliminar, esa variable. Pero bueno, en este caso, en el auto 2022 respecto al 2021, por ejemplo, es mucho más eficiente. Bueno, y ya como última cosa, para que ustedes vean que yo no les miento y que esto igual lo saqué inclusive de internet, además de yo saber muchas de las cosas, un poco inclusive de ingeniería, un poco de una escuela técnica donde fui, un poco lo que hablaba con mi tío, etcétera. Para que ustedes vean que esto es cierto, fíjense el auto 2021 como era y fíjense el auto 2022. Lamentablemente con este programa medio pedorro no lo puedo mostrar a rasgos grandes. Esta foto la subí de The Race, por si quieren entrar a la página, le hago acá un poco de publicidad. Se llama The Race. Y está en internet también, y que muestra la diferencia entre el auto 2021 y 2022. Y ustedes me dirán, che, ¿cuál es la diferencia? Es la que yo les dije. No quiero hacerlo mucho más largo a esto, porque yo ya les expliqué. Piso plano, ¿sí? En el 2021, menos eficiencia, y fíjense cómo es acá, ¿sí? Acá es donde se genera la zona de presión de aire. Se los voy a mostrar de nuevo. Acá, ¿ven estos túneles ocultos que no se ven casi? Uy, este me salió mal. Ahí. Acá. ¿Ven? ¿Ven estos dos túneles? Tenemos esto, a diferencia de esto es plano, ¿sí? Entonces, no podemos formar tipo la gota de ala de avión. No se puede generar tal depresión en el 2021. ¿Por qué? Porque el piso es plano. Simplemente a lo que se limitaba en ese reglamento era levantar el auto. Acá se levantaba, como les mostré en la foto anterior, para poder generar un efecto suelo, pero no era tal. Como les mostré en la foto, es del 33%. En este caso, al poder comprimir este aire acá y que haya más diferencia de presión entre la parte trasera y la parte de abajo, se genera un downforce, ¿sí? Se genera un efecto suelo mucho mayor y mucho más potente, que eso donde resulta, la resultante final es acá. Y encima acá me olvidé de algo, tenemos difusores en la parte inicial y en la parte final de estos túneles, lo cual imagínense, ¿sí? La velocidad que agarra este auto, ¿sí? Con las diferentes presiones. Es impresionante cómo cuando termina de confluir ese flujo que les mostré inicialmente, cuando termina de confluir esto es impresionante el downforce que agarra y la velocidad que agarrás. Básicamente el auto se chupa y hasta agarra más velocidad. Créanme que es así, a grandes rasgos es así, por una diferencia de presión, ¿sí? Por una diferencia aerodinámica entre la parte de arriba y la parte de abajo. Cuando esto termina de confluir es impresionante, es como el ala de un avión, ¿sí? Nada más que, como les dije, en vez de sustentar como tiene que hacer el avión, esto es invertido, es al revés, lo pega al piso.
Así que bueno amigos, espero que hayan disfrutado de este video de hoy. Sé que es muy largo quizás, sé que no sé si le va a gustar a todo el mundo, no me interesa. ¿Por qué? Porque yo le dediqué mucho tiempo a esto, también investigué un poco bastante, más de lo que ya sabía. Así que bueno amigos, espero que me lo regales con un lindo like, que comentes acá todo lo que estás viendo o todo lo que viste en este video, me comentes, me preguntes, inclusive si querés dejarme alguna acotación. Yo como siempre analizo absolutamente a todo el mundo y bueno, siempre hay alguien que sabe más que otro, así que no tengo ningún problema en que inclusive el que quiera acotarme, siempre y cuando lo considere bien, en darle sus créditos, etcétera. Así que bueno amigos, como te digo siempre, compartirlo con más gente a esto del automovilismo, que le va a servir muchísimo a gente inclusive entusiasta o que ya está en alguna categoría y quizá quiera saber un poquito más de aerodinámica. Bueno, así trabaja este fluido, que en este caso es el aire, y como se sabe se puede comprimir y se pueden hacer muchas cosas. Así que bueno amigos, como les digo siempre, nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.